Hola, bienvenidos nuevamente. En el video anterior comenzamos a trabajar con Excel desde cero. Aprendimos a ingresar datos, trabajar con filas, columnas y celdas, crear nuestras primeras fórmulas y, algo muy importante, convertimos nuestros datos en una tabla de Excel. Si todavía no viste ese video, te recomiendo que lo veas antes de continuar. Te voy a dejar el enlace acá arriba y también en los comentarios. Así puedes empezar desde el principio y seguir la serie paso a paso. En este segundo video vamos a continuar trabajando sobre la misma tabla y vamos a dar un paso más. Vamos a aprender a utilizar funciones. Vamos a comenzar con cuatro funciones fundamentales: suma, promedio, max y min. Además, te voy a dejar el archivo que vamos a usar en este video en el primer comentario fijado, para que puedas descargarlo y practicar conmigo. Así que si ya tenés el archivo del video anterior, abrilo porque vamos a continuar exactamente desde ahí. Empecemos. Continuando con la tabla que comenzamos en el video anterior, vamos a ver cómo podemos utilizar las funciones que mencionamos en el principio de esta clase: suma, promedio, máximo y mínimo. Podemos ver que la tabla nos genera un total de manera automática sin que nosotros tengamos que hacer ningún cálculo. De hecho, nos escribe una función llamada subtotales dentro de la tabla. Recordemos que eso lo activábamos y lo desactivábamos con la fila de totales. Se activa y se desactiva de esta manera. Cuando hacemos un clic en una celda en blanco, se nos van a ir estas opciones. Estas opciones vuelven a aparecer cuando seleccionamos cualquier celda de la tabla. Vamos a crear una hoja nueva que se llame funciones. Y para recordar la diferencia entre una fórmula y una función: una fórmula era un cálculo que nosotros realizamos entre celdas, datos o números, y una función va a ser un cálculo que Excel ya tiene previamente grabado, como una suma. Fíjense que de la misma forma que nosotros podíamos sumar entre celdas, con la función suma podemos sumar un rango de celdas de cualquier hoja o archivo de Excel. Pero no la voy a escribir en esta celda. Toco escape para deseleccionar la celda. Vamos a escribir en la parte superior suma. Vamos a escribir en la celda A1 funciones con referencia estructurada. Ahora vamos a ver de qué se trata. Vamos a seleccionar estas primeras cuatro columnas y vamos a tocar este botón que, cuando ponemos el puntero del mouse arriba, dice combinar y centrar. Una vez que lo hacemos, vemos que las cuatro celdas se transforman en una. A continuación, en la fila 2 vamos a poner suma, acá vamos a poner promedio, acá vamos a poner max y acá min. Vamos a seleccionar este rango y una fila más hasta la fila 3 de esta manera, y a todas ellas le vamos a poner esta opción de todos los bordes. Vamos a destacar este encabezado de celdas combinadas con un color. En este caso le voy a poner un color verde clarito. A esta siguiente fila le vamos a poner un color verde un poquito más oscuro y el resto la vamos a dejar en blanco. Nos vamos a posicionar acá, vamos a seleccionar estas cuatro columnas, vamos a combinarlas y acá vamos a poner funciones con referencia de rango. Vamos a, para este caso, copiar estos encabezados, que ya los escribimos anteriormente, los pegamos acá, sombreamos toda el área, le ponemos los bordes y aplicamos el mismo formato de color en esta celda, con la brocha que le tenemos aquí en el portapapeles. Seleccionamos así, apretamos así y nos trae el mismo formato. Vamos a escribir las mismas funciones dos veces para ver la diferencia, cómo se hace con un rango estructurado, que el rango estructurado es el de la tabla de Excel, y después con un rango normal o rango estático. Bueno, para escribir la función suma, vamos a escribir igual suma, tocamos Tab o le damos doble clic hasta que se abre el primer paréntesis. Dato muy importante para ver que la función está escrita de forma correcta, ya que si no fuera así no sabríamos si estamos parados en la función correcta. Vamos a ver en la parte inferior que nos da una ayuda que nos indica lo que debemos ingresar y al final nos indica que deberíamos cerrar paréntesis. Para ingresarla y utilizar toda la ayuda completa que nos da Excel, vamos a presionar el botón FX. Pero el botón FX solo funciona si tenemos el primer paréntesis abierto, si no, no va a funcionar. Y nos va a mostrar esta ventana emergente. En esta ventana vamos a ver cada campo de argumento que nos pide Excel. Vamos a notar que nos cerró paréntesis de forma automática y nos va a poner una ayuda en cada uno de los campos indicando qué es lo necesario para que la función trabaje. Una vez que completemos
todos los campos, vamos a ver que podemos darle a aceptar para que nos haga el cálculo. En este caso vamos a seleccionar la referencia de la hoja anterior, fíjense cómo cambio de hoja, y me voy a venir a la columna de totales, de total, que es la que vamos a utilizar, y selecciono esta columna o todos los campos que contiene. Vean cómo me escribió la referencia dentro de la fórmula. Me puso el nombre de ventas, que es el nombre que tiene esta tabla, y entre corchetes la palabra total, que es el nombre de esta columna. Esto se llama referencia estructurada. Vamos a darle a aceptar para ver cómo nos trae el resultado. Ahora vamos a hacer lo mismo con la función promedio. Con igual, promedio, la abrimos con fx. Es muy similar a la función suma, ya que tiene un montón de campos parecidos, número 1, número 2, y podemos ver también que hay uno solo, igual que en suma, que está destacado en negrita. Aquellos campos que están destacados en negrita son de carácter obligatorio. Los que no tienen negrita son opcionales. Así que vamos a utilizar este primer campo que es de carácter obligatorio. Vamos a la hoja tabla, seleccionamos la misma columna y vemos que nos escribe la referencia igual y nos da el resultado del promedio. Le damos a aceptar y ahí trajimos en esta celda el promedio de esa tabla. Ahora vamos a ir con la función max para traer el máximo. Damos doble clic, se abre el primer paréntesis y una vez que está el primer paréntesis abierto podemos presionar Fx. Y de la misma manera vamos a seleccionar esta columna para que nos traiga el valor máximo de toda la columna. Le damos a aceptar y ahí lo trae. Y ahora vamos a hacer lo mismo con la función min. Vamos con igual, escribimos min, damos tab o le damos doble clic para que se escriba en mayúscula y se abre el primer paréntesis y tiene la misma forma de ingresar datos. Venimos a esta hoja, seleccionamos los datos de esta columna y ya nos da el valor mínimo. Acá podemos ver el resultado y acá también. Le damos a aceptar y nos queda el valor ya escrito en la hoja. Ahora vamos a hacer lo mismo con las mismas funciones, pero utilizando las referencias de las celdas. Vamos a seleccionar esta celda, escribimos la función suma. El objetivo es que veamos la diferencia entre ingresar con una tabla de Excel con un rango estructurado y con la referencia de las celdas. Nos paramos en el campo obligatorio, vamos a la hoja tabla y acá en este punto podemos ver que el rango empieza en la celda D2. Entonces vamos a ingresar D2. Y podemos ver que el rango termina en la celda D5. Vamos a presionar dos puntos y vamos a escribir D5. De esta manera estamos seleccionando el rango de celdas desde D2 hasta D5. Y el resultado va a ser exactamente el mismo, como podemos ver, ya que estamos marcando y seleccionando las mismas celdas de la misma columna. Nada más que el nombre va a ser el nombre de la hoja y después el rango que seleccionamos. Le damos a aceptar y ahí nos trae el resultado. Vamos a hacer lo mismo con la función promedio. Con promedio, la abrimos con fx, seleccionamos la hoja tabla y vamos a poner lo mismo. D2, dos puntos, D5. Y nos hace la misma sumatoria. Le damos a aceptar. Ahora vamos a ir con la función promedio. Escribimos promedio. Damos doble clic o seleccionamos con Tab, abrimos con FX, venimos a la hoja tabla, vamos a ingresar D2, dos puntos de 5. Por cierto, yo en el paso anterior lo ingresé en mayúscula, pero va a ser lo mismo si lo ingresamos en minúscula. Fíjense, pongo D2, dos puntos de 5, es exactamente lo mismo. Le damos a aceptar. De hecho, después de aceptarlo, si la volvemos a abrir con fx, me lo cambió automáticamente a mayúscula el nombre del rango. Va a ser totalmente indiferente. Ahora vamos a ir con la función max. Ingresamos de esta manera, tocamos tab o le damos doble clic, la abrimos, elegimos la hoja, ponemos el rango y le damos a aceptar. Y nos trae exactamente el mismo valor que cuando hicimos la referencia estructurada. Vamos a ir con min, la abrimos con fx, a la hoja tabla, elegimos D2, dos puntos, D5, y vamos a ver cómo hasta este punto el valor es exactamente el mismo. Y ahora ustedes me preguntarán por qué lo escribimos dos veces y es la demostración da que es exactamente el mismo resultado. Vamos a ver la diferencia cuando agreguemos un valor nuevo en la base de datos.
Acá vamos a agregar como si ingresáramos una venta nueva. Voy a poner un producto, voy a poner la cantidad, el precio. Y como vimos en el video anterior, al ser una tabla de Excel, no debo ingresar ningún dato más, ya que el cálculo se hace en la última columna de forma automática. Vamos ahora al apartado donde hicimos todos los cálculos y podemos verificar que en ambas tablas nos da el mismo resultado, ya que al partir de una tabla de Excel, cada vez que nosotros agreguemos una fila nueva, Excel va a detectar que agregamos un nuevo elemento en la tabla y fíjense cómo se modifica el rango de manera automática. Y al hacerlo desde la tabla, directamente ni siquiera se tiene que modificar, va a ser por concepto, va a ser el cálculo máximo, mínimo, promedio y suma directamente en esa columna. Y en la parte de referencia de rango se va a actualizar solo. Entonces, no es que es otra forma de escribir la fórmula, una tabla de Excel, sino que va a ser una forma más intuitiva, más dinámica, a través de un nombre, el cual vamos a calcular en base a un concepto, las ventas totales, y no hacerlo solamente sobre un rango que diga de 2 de 6, que no es tan claro lo que estamos calculando. Y de esta manera, en la clase de hoy vimos cómo escribir las cuatro funciones aritméticas principales: suma, promedio, máximo y mínimo. Y con esto llegamos al final de este segundo video. Hoy aprendimos a trabajar con funciones y vimos cuatro de las más utilizadas en Excel: suma, promedio, max y min. También aprendimos algo muy importante: cómo utilizar estas funciones sobre una tabla de Excel, aprovechando sus referencias para trabajar de una manera más dinámica. Si estás siguiendo esta serie desde cero, te recomiendo que practiques con el archivo que te dejé en el primer comentario fijado. La mejor manera de aprender Excel es haciendo los ejercicios y probando por tu cuenta. En el próximo video vamos a seguir avanzando y vamos a aprender una función que nos va a permitir que Excel tome decisiones según determinadas condiciones. Si este video te sirvió, déjame un like y suscríbete al canal. Compartilo con alguien que también quiera aprender desde cero. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.